Muy bien. Bueno, entonces les comento, pues programado para este día a las 2 de la tarde, tenemos esta sesión de conversatorio en la que participarán 8 trabajos, el primero titulado Agua y Bien Económico o Derecho Básico, el caso de la legislación brasileña. El segundo, con el título El origen social y la resiliencia académica de adolescentes en contexto de vulnerabilidad. Tenemos también el trabajo de regulación emocional con base en el protocolo unificado, derecho a un nivel de vida adecuado. Continuamos con deconstrucción de estereotipos de género en adolescentes de comunidad vulnerable del sur de Sonora. También tenemos el trabajo de prensa escolar intermedial como derecho a la expresión. Continuaríamos con por dinámicas libres de violencia para el trato digno de la pareja. Posterior estaría autorregulación para reducir conductas procrastinatorias, derecho a un nivel de vida adecuado, y concluiríamos con el trabajo titulado Construyendo puentes, la discapacidad como tema transversal entre familia, derechos humanos y políticas públicas desde las perspectivas psicosociales. Perfecto. Entonces, les voy a pedir por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Todas las dudas, comentarios, por favor, los pueden expresar en el chat. Al final de todas las presentaciones vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Asimismo, espero que cualquier inconveniente, por favor, levante la mano. No hay ningún problema. Estamos aquí para atender cualquier inquietud para que podamos tener pues muy productivo espacio, ¿de acuerdo? Y bueno, si no hay alguna otra duda por parte de los compañeros que estamos aquí presentes, le voy a permitir dar el espacio, la voz a el primer expositor, recordando que que cada exposición tiene un máximo de 10 minutos. Entonces, en este entendido, estaríamos esperando a nuestro compañero Guillermo de Silva. Guillermo da Silva, nos acompañas. Ah, perfecto, ya aquí estás, Guillermo. Guillermo, si quieres compartir pantalla, el espacio es tuyo. Hola a todos, buenas tardes. ¿Ustedes consiguen ver bien la presentación? Perfecto, ¿se ve bien? Si quieres hacer nada más presentación completa, porque vemos las diapositivas a la izquierda. Oh, bueno. Nosotros vemos bien, Guillermo. Si quieres continuar, adelante. Puedo dejar así, muy bien. Perdón, Patti, ¿tienes una duda? Ah, ok, muy bien. Entonces, adelante, compañero. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Guillermo da Silva, soy estudiante de doctorado en la UNESP, Universidad Estatal de São Paulo, y soy estudiante de economía. Muy bien. Voy a hablar aquí un poco sobre mi tesis, que es sobre gestión de agua. El tema de la presentación será: ¿el agua es un bien económico o un derecho básico? El caso de la legislación brasileña. Muy bien. Yo hice una presentación corta, ¿no? Para dar tiempo después para más debate, para charlarnos mejor. Al principio, ¿no? El agua se consideraba infinito hace un siglo atrás. No había legislación sobre eso, porque el agua no era un problema. Hay agua para todos, no hay problema ninguno. Pero con la industrialización, con la modernización de las sociedades, ¿no? En Latinoamérica se pone la necesidad de haber leyes claras sobre eso. Y una gran pregunta, ¿no? Importante: ¿el agua es un bien económico o un derecho? ¿Puede ser los dos al mismo tiempo o eso es una contradicción, ¿no? Un gran problema que tenemos también con esa parte de agua es cómo gestionar los conflictos por su uso. ¿Cuáles son los posibles usos, no? Hay el agua para las casas, ¿no? Para la gente beber, para la gente utilizar en el baño, para las haciendas con los animales, para las grandes haciendas, ¿no? Para la agropecuaria, el agronegocio, la agroindustria, ¿no? También los pescadores, todo eso está al mismo tiempo. Y en Brasil, un punto muy importante que también el agua es el principal responsable por generar energía, la energía eléctrica de las casas.
Y una gran cuestión también es, un país continental como Brasil puede tener una única solución que venga de un gobierno federal o algo así para todos que valga igual. Tenemos, creo que 5 o 6 climas distintos dentro del país. ¿Es posible una sola solución para todos? A ver, ¿qué pasó? En los años 30 del siglo pasado, la preocupación inicial, las primeras leyes sobre agua eran sobre industria. La preocupación era cómo el agua funcionaría con las industrias y cómo el agua generaría energía hidroeléctrica. O sea, división de agua entre estados, cómo se cobraría eso, cómo funcionaría o no esto. En los años 30 teníamos un gobierno fascista, ¿no? Una dictadura que ponía esa idea de industrialización a todo costo, ¿no? Y la prioridad era esa, que el país tuviera una industria formada. Y así que en el primer momento eso funcionó. Pero eso funcionó hasta cuándo? En los años 60 ya empiezan los resultados de todo eso. ¿Qué es? Una grave crisis ambiental. Los grandes ríos de las grandes capitales están completamente poluidos ya en los años 60. Los dos grandes ríos de la capital de São Paulo, que es el río Tietê y el río Pinheiros, son hasta hoy ríos muertos. No hay nada ali adentro de la capital. Y así para todas. Y empieza, ¿no? Cierta presión de la sociedad para que eso se resuelva de alguna forma, ¿no? El río huele mal, está dejando a las personas enfermas, ¿no? No hay sanidad para todos, ¿no? No hay distribución de agua potable para todos. Y empieza una presión. Pero ¿qué pasa en los años 60 en Brasil? Otra dictadura, otro dictador, dictadores en el caso, que hay una restricción de discusiones sobre la gestión, sobre todo en la sociedad, ¿no? Pero la gestión ambiental, la gestión de ríos, la gestión productiva, quien decide es un gobierno federal que escoge cómo va a solucionar o no los problemas. Y en los 60, en los 70, no solucionan sus problemas. Para ellos no es un problema el progreso sin límites, ¿no? En los años 80, con el fin con el movimiento por la democracia y el fin del último gobierno militar, empieza una mayor discusión en la sociedad sobre cómo gestionar. Y en el mundo en general, ¿no? En los años 70, la conversación sobre el tema ambiental empieza a crecer. Y aquí llega con más fuerza en los años 80. En 88, por fin tenemos una constitución democrática después de más de 30 años de gobiernos autoritarios, ¿no? Y la prioridad para todos los sectores de la sociedad es una descentralización del poder. Nadie quiere que el gobierno central tome todas las decisiones más. Los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, las ONGs, todo el mundo quiere que sea discutido en varias partes las decisiones, ¿no? Y para el agua, ¿no? ¿Cómo eso funciona? La gestión es inspirada en el modelo francés, que es de cuencas hidrográficas, que es el modelo, hoy el principal modelo en el mundo, ¿no? Pero aquí en los 80, 90, era adoptado principalmente en Europa, ¿no? En la Unión Europea, principalmente Alemania, Francia, Suiza. ¿Y cuál es la idea? Que la agua es un derecho fundamental, no hay duda, pero es un bien económico. O sea, como el agua es limitada, todo lo que es limitado en economía puede ser cobrado. ¿Y quién debe pagar? Los grandes usuarios. O sea, la agroindustria debe pagar, la industria tradicional debe pagar, las grandes compañías de distribución de agua también, y pueden obtener concesiones. Una cosa muy importante aquí en Brasil y en otros países, no sé bien cómo funciona aquí en Latinoamérica, pero en Brasil todo el agua es propiedad del Estado. No existe agua privada. Lo que es posible es una concesión sobre el agua, una concesión sobre lo que se puede ser hecho
por un determinado tiempo y una determinada cantidad. Y bueno, y ese modelo que yo estudio los últimos años, yo estudio sobre esa parte de cobrar sobre el uso y cómo funciona y no debería funcionar. Por ejemplo, hay muchos problemas ahora sobre por qué no es cobrado de la agroindustria, que es el principal usuario en buena parte de Brasil. Se cobra demasiado poco, ¿no? Pero esta gestión descentralizada, en general, ¿no?, consiguió que el debate fuera un poco más democrático. Los ayuntamientos, la universidad es parte de eso también, en las partes más organizadas, ¿no? En mi ciudad, por ejemplo, la universidad local aquí, UNISO, participa de los comités de cuencas, pero ¿cuál es el gran problema? ¿Qué hacer en situaciones de fenómenos climáticos cada vez más extremos? ¿No? En los últimos 10 años tuvimos una sequía enorme en 2013 hasta 2015, ¿no? Con limitación al uso del agua, con momentos sin agua mismo. Tuvimos que cambiar el camino de varios ríos. Y así, ¿quién toma las decisiones, ¿no?, en un momento de crisis? Lo que yo tengo observado es que en un momento de crisis, quien toma las decisiones son los gobiernos estatales, federales. O sea, hay un proceso de centralización de las decisiones, de sacar del ámbito de la sociedad para decidir en los comités, para que el Estado decida solo, porque el dinero está con el Estado, ¿no? Bastante más dinero que los comités. Así que el Estado decide, él hace las obras, él hace los proyectos, la discusión, los estudios, bueno. Así que yo solo quería levantar estas ideas. Y bueno, tengo un minuto aquí, solo quería dar las gracias a todos. Aquí es mi contacto para si quieren hablar conmigo más sobre el tema. Y en la foto está el río de mi ciudad, el río Sorocaba, que diferente de los ríos de los años 60, 70, es un río con agua potable, ¿no?, que tiene un tratamiento adecuado del agua, se puede pescar, hay mucha gente que pesca en el río, y mismo con la industria hubo mucha presión en la sociedad para un avance sobre eso, y hoy en día es un río limpio. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ti, Guillermo, muy interesante. Te felicito porque son preguntas que yo creo que jamás van a pasar, ¿no?, inadvertidas para un tema tan básico, y pues muy asociado, ¿no?, a los derechos humanos. Te agradecemos mucho tu participación, creo que empezamos muy bien, muy interesante. Y bueno, contándonos a los tiempos, me voy a permitir ahora dar el espacio a quienes presentan el trabajo, el origen social y la resiliencia académica de adolescentes en contexto de vulnerabilidad. Está aquí Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal, Juan Carlos? Un gusto verte después de tanto tiempo. Un gusto, doctor. Excelente, excelente, muy bien. Pues Juan Carlos, tienes el espacio a tu disposición, si quieres compartir pantalla. Un momento, ahí va. Muy bien. Adelante, Juan Carlos. Ahí se está viendo, ¿no? Sí, ya se ven. Si quieren nada más quitar el ocultar, ahí oculta lo de Google Meet. Perfecto. Adelante. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Ahora después de haber escuchado pues esta plática, ahora nos vamos a meter a una problemática distinta, que ya nos vamos al ámbito educativo y específicamente con adolescentes, ¿no? Vamos a analizar esta problemática desde el origen social al cual pertenecen estos estudiantes y ver, pues la pregunta que estamos tratando de responder nosotros es cuáles son las características de un estudiante académicamente resiliente. Es decir, pues vamos a hacer como una especie de comparación, ¿no? Vamos a analizar a esos estudiantes que a pesar de estar en contextos adversos, pues logran salir adelante. Y vamos a analizar cuáles son las características que ellos tienen, ¿no? Cuál es particularmente esas cosas que los hacen diferentes o que los hacen resilientes.
De forma general, pues un estudiante que no tiene resiliencia y que no tiene estas habilidades para hacerle frente, pues están en condiciones de abandono escolar, reprobación, eficiencia terminal. mm, pues estos porcentajes fueron aumentando con la llegada de la pandemia, ¿no? Entonces todavía estamos lidiando con los estragos que dejó esa problemática. Algunos autores dicen que todos aquellos estudiantes que están en estas situaciones, pues corren riesgos de otras problemáticas más severas como desempleo, pobreza, encarcelamiento, entre otras. En el estudio de esta resiliencia académica, hemos encontrado en esa revisión de literatura que hemos realizado, encontramos que hay un interés particular en realizar estos estudios con participantes con contextos adversos, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea, nosotros quisimos también analizar el origen social de estos participantes. ¿Cómo vamos a medir el origen social? Utilizando el capital económico, capital escolar y capital familiar, es decir, se le hicieron preguntas a los estudiantes acerca de cuáles eran sus condiciones en cuestiones económicas, en cuestiones escolares, sus calificaciones, la importancia que los papás le daban a los estudios, entre otras. Y el capital familiar como el nivel de estudios de los padres, la comunicación, entre otras. Entonces, con base en estos tres criterios, indicadores, vamos a formar grupos de origen social y después, ya que tengamos estos grupos, analizamos las medidas en resiliencia académica, ¿no? Esta es la variable que en particular en este estudio estábamos tratando de explicar, que es esa capacidad del estudiante para superar la adversidad aguda o crónica, es decir, que se mantiene con el paso de sus estudios mm, y que se ve como una gran amenaza para el desarrollo educativo de él. Estamos analizando diferencias entre estudiantes con distinto origen social y sus puntajes en resiliencia académica. Todo fue desde un enfoque cuantitativo, solamente aplicamos una sola ocasión pues tiene un alcance comparativo. En este caso nos ubicamos en 144 estudiantes de la preparatoria Cecites Boesiacobe, que es una de las preparatorias con mayor adversidad económica en el estado de Sonora. Y precisamente por eso seleccionamos estas preparatorias, ¿no? Para que la noción de resiliencia cobrara más sentido. Estos son algunos de los indicadores que utilizamos para medir los diferentes capitales, como que ya les mencioné, ¿no? A grandes rasgos. Y pues estas son algunas de las escalas que utilizamos para medir cada una. Bueno, esta resiliencia académica utilizamos una escala que ya nosotros la trabajamos, la validamos y se conforma de dos escalas independientes, una resiliencia positiva y una negativa. Son 20 ítems en total. Bien, primero, antes de analizar estas características resilientes, pues primero teníamos que formar los grupos, ¿no? En este caso, formamos los grupos mediante un análisis de clúster no jerárquico con el método KM10 y nos arrojó, nosotros creímos conveniente esta solución de 4 grupos, en donde el primer grupo, y esto para después poder interpretar de mejor forma los resultados, hay que hacer hincapié en los nombres, ¿no? Y cuáles son las características de cada uno de estos 3 grupos. El primer grupo, en este caso, es un grupo de baja puntuación en los 3 capitales, es decir, no tiene ni capital familiar, ni escolar, ni económico. Son bajos los puntajes en estos 3. En cuanto al el grupo 2 es un grupo de alto capital escolar y familiar, pero no tiene economía. El grupo 3 tiene un alto capital económico y familiar, pero no cuenta con buenas calificaciones, es decir, no tiene con ese capital escolar. Y finalmente, el último grupo es un alto capital económico, pero no tiene los otros 2 capitales. Aquí, entonces, nosotros los que vamos a estar, ahorita vamos a analizar cómo salieron los estudiantes en sus niveles de resiliencia académica en estos diferentes grupos. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles de estos grupos de origen social
obtuvo mejores puntuaciones en resiliencia académica. Para eso tuvimos que realizar un análisis ANOVA, un análisis comparativo. Por lo tanto, encontramos diferencias significativas en todas las variables, ¿no? Tanto en la escala general como en la dimensión, como en las diferentes dimensiones y en la escala de resiliencia académica negativa. ¿En dónde se presentaron estas diferencias particularmente? Ubicamos que el grupo 2, precisamente, presenta mayores puntuaciones en resiliencia académica positiva, general, en adaptación y perseverancia. Y el grupo 2, recordemos que se conforma de alto apoyo familiar y escolar. Y el grupo 2 no tiene un alto capital económico. Entonces aquí ya vamos viendo más o menos los resultados y las conclusiones a las que vamos a llegar. Finalmente, la resiliencia académica negativa, que son ítems inversos que evalúan como reacciones negativas ante una adversidad académica, las puntuaciones más altas se obtuvieron en el grupo 3, el cual solamente cuenta con apoyo económico, pero tienen poco apoyo familiar y escolar. Es decir, ya para ir cerrando y mencionando las conclusiones de este estudio, los estudiantes con mejores promedios, que tienen padres que le dan importancia a sus estudios y que perciben apoyo familiar, son variables que hacen la diferencia en aquellos estudiantes con resiliencia académica. Entonces, en este caso, tanto el capital familiar como el capital escolar es lo que más está impactando que el estudiante afronte la adversidad de una forma positiva, no tanto un incentivo económico. ¿Qué implicaciones tiene ya en la práctica? Bueno, estos estudiantes están siendo beneficiados en cuestiones escolares más por el apoyo familiar que por cuestiones económicas. El involucramiento de los padres en la educación de los hijos y el tener buenos resultados académicos puede impactar en la continuidad a pesar de las adversidades académicas. Por lo tanto, pues ya se hace pues una reflexión acerca de la implementación de programas de intervención o cursos impartidos, que es algo que ya hemos comenzado a hacer, en capacitar a docentes o a los mismos alumnos en estas cuestiones para ver de qué forma podemos desarrollar estas capacidades resilientes. Y pues, como les comento, estos programas pueden estar dirigidos tanto a docentes, padres de familia y a los mismos estudiantes, brindándoles recomendaciones de cómo fortalecer estas áreas. Pues por mi parte sería todo. Se les agradece su atención. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy interesante. Te agradecemos muchísimo que nos compartan, ¿no? Sobre todo sabemos que esto es un trabajo de tradición, ¿no? De mucho tiempo que este tema se han abordado y pues de gran interés, ¿no? Para el área también educativa. Les voy a hacer nada más el recordatorio. En el chat tienen ahorita ya un enlace que les ha compartido Elizabeth para que puedan registrar su asistencia. ¿De acuerdo? Muy bien, y recordarles, en el chat si tienen algún comentario, duda, felicitación, lo pueden dejar ahí escrito y al final de todas las presentaciones los vamos a compartir. Muy bien, bueno, dando seguimiento al programa, ahora es turno de Jorge Jesús Campoy Domínguez, con el tema regulación emocional con base en el protocolo unificado, derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Te acuerdas aquí, Jorge Jesús? Buenas, sí. Aquí ya te vi. Muy bien, perfecto. Bueno, te damos el espacio recordándote que tienes 10 minutos, ¿de acuerdo? Ok, ya comparto. Muy bien. Listo. Ya se ve. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues mi tema es regulación emocional con base en el protocolo unificado, derecho a un nivel de vida adecuado. Y como lo dice el artículo 25 de los derechos humanos, todo ser humano tiene el derecho a un nivel de vida pues digno. Pero pues más sin embargo, se encuentran estudios por parte de la ONU que más de 2.200 millones de personas, que equivale a el 30% de la población mundial, está viviendo en situaciones de pobreza, se encuentran cerca de ella y pues muchas veces no tienen pues como que al alcance a un especialista que se enfoque
directamente en su trastorno en específico, ¿no? Existen exclusión social y competencias socioeconómicas. De acuerdo con Preates, se puede reducir los casos de exclusión social de manera significativa mediante la mejora y el uso adecuado de habilidades y competencias socioemocionales, ya que pueden modificar la manera en la que se afrontan las situaciones de riesgo en el devenir de la vida cotidiana, evitando procesos de exclusión social. Por ello, la atención y promoción de habilidades de la regulación emocional forma parte de un derecho humano en la sociedad inclusiva. Y pues la regulación emocional como tal, dentro de la regulación emocional, diversas dimensiones que permiten su conceptualización, la atención y la conciencia de emociones, la claridad y comprensión de las emociones, la aceptación de las emociones y la capacidad para controlar conductas impulsivas y comprenderse de acuerdo a los objetivos deseados dentro de cuando se experimentan emociones negativas, sino no solo es conocer pues lo que es la regulación, sino que saber cómo actuar cuando existen emociones negativas, ¿no? Dentro de las dimensiones que integran la regulación emocional, una de las más estudiadas ha sido la claridad emocional, que se ha relacionado reiteradamente con el apoyo de búsqueda, la búsqueda del apoyo social y especialmente con el afrontamiento social, apoyo social y emocional, en general, con el uso de estrategias de afrontamiento de tipo instrumental. Pues ahí está el protocolo unificado, que es el objetivo principal del protocolo es promocionar una estructura sistemática coherente para la evaluación y el tratamiento de los trastornos emocionales psicológicos. El modelo se basa en una evaluación cuidadosa y detallada del individuo y sus síntomas, en el que la identificación de los patrones de pensamiento y comportamiento contribuyen a la aparición de mantenimiento de problemas emocionales. Y pues ya en lo que es la intervención en sí, pues se llama Aprende a regular tus emociones, y su objetivo es ayudar a adultos a desarrollar habilidades estratégicas efectivas para gestionar y controlar sus emociones de manera saludable. Este tipo de programa se centra en enseñar a las personas cómo reconocer competencias y regular sus emociones de manera adecuada, con el fin de mejorar el bienestar emocional y su calidad de vida en general. Los temas tratados durante el taller fueron mejorar la motivación, entender las emociones, reconocimiento y análisis de la respuesta emocional, entendimiento en conciencia emocional, la evaluación y reevaluación cognitiva, evitación emocional, conductas impulsadas por la emoción, conciencia y tolerancia a las sensaciones físicas, exposición emocional interceptiva y situacional, logros, mantenimiento y prevención de las recaídas, que pues en sí, en general, pues es regulación emocional, cómo entiendo mis emociones, cómo puedo yo tratarlas y sentirme mejor después de atenderlas, ¿no? Los resultados, se identificó diferencias entre el pretest y el posttest. En el inventario de ansiedad, se puso el inventario de ansiedad y depresión de Beck, ¿no? En el inventario de ansiedad pretest se obtuvo una media de 17.21, una desviación estándar de 12.15, y en el inventario de depresión pretest se obtuvo una media de 11.64 y una desviación estándar de 5.29. El test de ansiedad de Beck post-test dio como resultado una media de 8.07 con desviación estándar de 4.77. Y en el test de depresión de Beck se dio
como resultado una media de 7.63 con una desviación estándar de 5.87, obteniendo una diferencia estadísticamente significativa con un nivel de significancia menor al 0.5, tanto en ansiedad como en depresión. Y pues en conclusión, la aparición de los instrumentos de ansiedad y depresión de Beck reveló resultados significativos en la reducción de síntomas después de la intervención psicológica. Los participantes experimentaron cambios positivos evidenciados por disminuciones estadísticamente significativas en las puntuaciones de ansiedad y depresión. La comparación de medias pre y post intervención demostró una mejora sustancial en la salud emocional de los participantes. En la evaluación de la severidad de los síntomas se identificó que al inicio del programa el porcentaje considerado de participantes que experimentaba una ansiedad y depresión moderada a severa. Sin embargo, al concluir el programa, la mayoría de los participantes experimentaron síntomas mínimos o leves, identificando una mejora significativa en el bienestar emocional. Estos resultados sugieren que el programa de intervención psicológica fue efectivo en la reducción de ansiedad y depresión, contribuyendo positivamente al bienestar psicológico de los participantes. La implementación de estrategias para el manejo emocional parece haber tenido un impacto significativo en la salud mental de la población. Y pues sería todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Jorge, su exposición. Y dando seguimiento a este programa, quisiera saber si ya está listo el siguiente exponente del tema de construcción de estereotipos de género en adolescentes de comunidades vulnerables del sur de Sonora. ¿Estás aquí presente? No sé, Melissa, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy, doctor. Perfecto. Bueno, entonces si quieres ir al listado de tu presentación, les recordamos que todas las preguntas, comentarios pueden irlos haciendo en el chat. Aquí van a estar siendo registradas y se van a compartir al final de todas las exposiciones. Listo, ¿se puede ver en pantalla completa? Sí, listo. Ya lo vemos muy bien. Adelante, Melissa. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Melissa Álvarez Mendívil y actualmente estudio la maestría en psicología en el Instituto Tecnológico de Sonora. Y a continuación les voy a hablar sobre un trabajo de intervención titulado De construcción de estereotipos de género en adolescentes de comunidades vulnerables del sur de Sonora. De acuerdo con la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual se puede encontrar en el Diario Oficial de la Federación, en el capítulo 5 del Derecho de la Igualdad Sustantiva, en el artículo 36, nos dice que las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es por ello que las autoridades federativas, estatales y municipales deberían o deben garantizar la igualdad sustantiva a través de la transversalización de la perspectiva de género en todas sus actuaciones, procurando su utilización del lenguaje y actos no sexistas. Además, deberá implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas de cualquier índole que estén basadas en la idea de inferioridad. De acuerdo con lo que nos dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la perspectiva de género se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género, promoviendo la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Esto también contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y las oportunidades para acceder a los recursos económicos y a las representaciones políticas y sociales de los ámbitos que toman ámbitos de toma de decisiones. Es por eso
que erradicar los roles y los estereotipos de género resulta esencial para eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer. Ese cambio, contribuirá a lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Tomando un panorama general de la violencia contra la mujer en México, a partir de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, por sus siglas ENDIRE, que esta es una encuesta especializada y constituye los elementos esenciales para conocer la magnitud de la violencia contra la mujer de diversos tipos, ámbitos y etapas de la vida. ¿Okay? En el 2021, a nivel nacional, aquí en México, el total de las mujeres de entre 15 años y más en adelante, el 70.1% ha experimentado al menos un índice de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación de al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de toda su vida. Las Naciones Unidas menciona que la exposición de la violencia suele ser algo traumática y puede provocar respuestas tóxicas al estrés que puede causar daños fisiológicos y psicológicos inmediatos y también a largo plazo. Entre las consecuencias de esta violencia constante podemos encontrar trastornos de depresión en las personas, trastornos de estrés postraumático, trastornos límites de la personalidad, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias. Podemos encontrar también trastornos de sueño y trastornos alimentarios. Y pues ya lo más lamentable, podemos encontrar también mucho índice de suicidio. El impacto de la violencia de la salud mental perdura hasta la edad adulta y puede trascender de una generación a otra, lamentablemente, por las conductas aprendidas que se pueden dar dentro de un seno familiar. A partir de toda esa información que ya les he mencionado, se realiza una intervención psicológica. En primera parte, se hace el contacto con el organismo donde se realizó, que en este caso fue en el Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario, o por sus siglas CUDEC. Este centro se encuentra ubicado en la zona sur de la ciudad, aquí en Ciudad Obregón, y está considerado, en donde está posicionado, una zona de alta vulnerabilidad. Al llegar a este centro, pues me encuentro que las personas de aquí ya habían realizado como un diagnóstico. Se hizo una reunión con directores, directoras de las escuelas para conocer qué era lo que se necesitaba en esta zona, en lo que el centro pudiera ayudar, aportar y pues impactar más positivamente, ¿no? Esos resultados resaltan muchas necesidades, pero entre ellas está la necesidad de intervenir con el tema de equidad de género, violencia y perspectiva de género, para darse a conocer más que nada, para dar a conocer, bueno, más bien, estos temas en la población. Estos directores eran directores de kinders, primarias, secundarias y preparatorias. A raíz de todo esto, se crea el taller titulado Por una vida libre de violencia. El cambio comienza en mí. Se trató de poner un tema lo más llamativo, un nombre mejor dicho, lo más llamativo posible porque era dirigido o es dirigido especialmente para los adolescentes. Entonces queríamos que la mayor cantidad de adolescentes pudiera venir y poder tomar ese taller para que pudieran conocer más y aprender, ¿no? Se empieza a trabajar con el diseño de la carta descriptiva para el desarrollo de este taller y como base teórica se utiliza la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que consiste en un enfoque ambiental, sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influye el cambio en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. ¿Ok? Esto ayudando a comprender las interacciones que existen entre las personas y los diferentes ambientes, permitiendo apreciar la manera en que cada uno de los contextos influyen en el proceso de desarrollo, especialmente de la infancia y de la adolescencia. ¿Okay?
Este es pues un pequeño ejemplo de cómo son las cartas descriptivas que se realizaron durante este taller de intervención, donde ponemos en dónde se va a impartir, cuál es el objetivo de cada una de las intervenciones, cómo se va a trabajar, qué materiales se ocupan, qué ejercicios se van a utilizar y todo esto para tener un orden principalmente. Se empieza con un marco, un encuadre, perdón, para un inicio, se continúa con un desarrollo y al finalizar actividades de cierre para poder reforzar lo aprendido en cada una de las sesiones. Ese taller se dividió en 5 sesiones que se llevaron a cabo durante 5 sábados diferentes para poder ayudar a que los adolescentes pudieran acceder y no tuvieran pretexto de no poder ir. Para esta intervención se realizó también una evaluación y para esta evaluación se utilizó la escala de valores de Alport, la cual tiene como objetivo tener un panorama de los valores personales o las motivaciones básicas que tienen los adolescentes. Para Alport, la personalidad se define como una organización dinámica interna del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su particular ajuste en el medio. Esta escala que les menciono arroja 6 resultados de intereses o motivaciones básicas que puedan tener los adolescentes en su desarrollo de personalidad. Y especialmente lo que nos interesaba aquí era el interés social, el cual dice cual se refiere a la búsqueda, de la compañía de los demás, la convivencia o experiencias vitales con sus semejantes. Y este también se refiere al gusto por dar servicio y ayudar a los demás. Entonces lo consideramos bastante importante. Como parte de los resultados preliminares, se puede mencionar que los participantes han experimentado o expresado, mejor dicho, aprender términos y conceptos nuevos durante las sesiones, así como distintas estrategias de afrontamiento a situaciones relacionadas con la violencia de género especialmente. Es de suma importancia mencionar que gracias a la implementación de este programa de intervención se atendió a la solicitud de los directores que les mencionaba anteriormente, de las instituciones educativas de la zona, y así poder apoyar al desarrollo psicosocial de la comunidad. Como conclusión, para mí es importante mencionar que ha sido un placer trabajar con este grupo de adolescentes, conocerlos, escucharlos y confirmar que dentro de un ambiente real de intervención la necesidad existe de seguir trabajando con estos temas, que la comunidad, no solamente los adolescentes, sino todas las edades y la comunidad en general, tenga las herramientas necesarias para afrontar la problemática que se presenta día a día, pues obviamente relacionadas con la violencia de género y cualquier otro tipo de discriminación que pueda afectar el bienestar psicológico de las personas principalmente. Esas son algunas fotitos de las actividades que se estuvieron haciendo durante el taller, de cómo se estuvo trabajando y de pues cómo ellos también poco a poco fueron creciendo junto conmigo, junto con nosotros y aprendiendo cada vez más. Les dejo las bibliografía del trabajo realizado y pues les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias a ti, Melissa. Muy interesante. Ya hay algunos comentarios, algunas preguntas, los vamos a ir guardando para el final. Felicitarte por tu presentación. Y bueno, vamos a dar continuidad a los siguientes expositores, quienes nos presentan el tema Notibernalinas, prensa escolar intermedia como derecho a la expresión, presentado por Karina Beltrán García y Kenny Banqueva Mecón, se encuentran aquí. Sí, ya de momento presentamos, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Karina? Perfecto, entonces vamos a esperar a que compartas pantalla para cederte el espacio. También en el chat van a encontrar el enlace para el registro. Les vamos a recordar, ¿no? Que está ahí para que accedan y puedan registrar su asistencia. Perfecto. Ya lo podemos ver aquí, Karina. Pues adelante, el espacio es tuyo. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto presentar el proyecto de investigación titulado Notibernalinas, periódico escolar intermedial como derecho a la expresión, por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a cargo
de Kenny Panqueva y Karina Beltrán, estudiantes pertenecientes a la línea de profundización Lenguaje, Creación y Comunicación, práctica 1. Bueno, para iniciar vamos a abordar el contexto y población. Ya, denme un momento. Bueno, el proyecto de investigación se está desarrollando en el Colegio Rafael Bernal Jiménez, es una localidad de Barrios Unidos, estrato 3. Nosotras trabajamos con el curso 303, con la profesora Caroline. Este es un curso mixto de 32 estudiantes con un rango de edad de 9 a 11 años. La institución es jornada única y tiene 2 sedes. La primera, que es de jardín a cuarto, y la segunda, que es de quinto a undécimo. Por medio de este proyecto, se busca observar y analizar las prácticas pedagógicas de los docentes de la institución para así configurar nuestros planes de acción. Bueno, buenas tardes. Bueno, nuestra problemática. Como, ¿Cómo se potencian las habilidades comunicativas y de interpretación lectora a través de experiencias pedagógicas como la creación de un periódico escolar intermediario? Digamos que identificamos esta problemática. Bueno, nosotras durante el proceso de la práctica de este semestre, hacemos unos diarios de campo, unas bitácoras, dependiendo de cada acción que se plantea en el lugar. Y durante el análisis y la revisión de esas bitácoras salen a relucir que los niños y las niñas tienen las habilidades comunicativas de escritura y lectura un poco débiles. Entonces, la idea es como potenciar estas habilidades por medio de un periódico intermedial escolar. Bueno, dentro de la justificación, tenemos como la creación del periódico escolar intermedial. Es una experiencia pedagógica que permitirá fortalecer a los estudiantes las habilidades comunicativas, pero en este caso la lectoescritura. Uno de los objetivos de la elaboración de este periódico es fomentar e incentivar esa lectoescritura en los estudiantes, además de informar y promover su participación en la escuela. Este periódico brinda la oportunidad de practicar la redacción de crónicas y demás géneros literarios, generando la organización de sus propias ideas y la expresión creativa. Además, esto les ayudará a mejorar su gramática, su fluidez, su comprensión lectora y su capacidad para comunicarse de manera correcta. Bueno, nuestro objetivo general es desarrollar habilidades comunicativas a través de estrategias pedagógicas y didácticas basadas en la lectoescritura como herramienta de aprendizaje en la comprensión y elaboración de textos escritos. Esto por medio del periódico que planteamos en este momento. Y nuestros objetivos generales específicos. Encontramos potenciar las habilidades comunicativas en los niños y las niñas, enfocando la escritura, la lectura y la escucha. Por otro lado, propiciar experiencias pedagógicas a través de un periódico escolar intermedial, donde los niños puedan establecer relaciones con sus pares y su entorno. Y en este mismo sentido, potenciar las habilidades comunicativas y competencias literarias desde el fomento a la lectura, la escritura, generando espacios de imaginación, creación y participación activa. Bueno, durante la revisión de los diarios de campo que hacemos como practicantes de la licenciatura en educación infantil, nos damos cuenta que sacamos 5 categorías: escritura, lectura, comprensión lectora, lectoescritura y escucha, y creemos que son áreas que debemos fortalecer y potenciar en los estudiantes. Y entonces para esto el periódico escolar nos va a facilitar como las herramientas para hacerlo, para lograrlo. Y aquí, como nos dice Santa Ela y Martínez, digamos que
no es solamente trabajar un periódico, sino también motivar a los estudiantes a poder lograrlo, ¿no? Y para esto necesitamos que ellos se involucren. ¿Y cómo los involucramos? Teniendo en cuenta sus intereses particulares, qué tipo de noticias les gusta, qué les gustaría escribir, qué les gustaría como leer. No solamente como decir vamos a hacer esto, sino también involucrarlos en el ejercicio de participación, todo esto en torno pues al derecho de su expresión, ¿no? Cómo ellos participan comunicando sus ideas, sus sentires y pensamientos. Entonces es fundamental que el punto de partida sea del aprendizaje, sea ubicarse en los propios intereses de los niños, ligado a la libertad de expresión. Bueno, en antecedentes, junto con el docente Gary Muriel, realizamos como una recolección de antecedentes y encontramos que el periódico escolar intermedial es una publicación creada por los estudiantes con una versión un poco más actualizada, ya que pues contiene multimedia. Cuando se habla de un periódico intermedial, se hace alusión a combinación de elementos impresos o digitales para ofrecer una experiencia más interactiva. Aquí ya entran los audios, los videos, las imágenes y demás. En este, los niños plasmarán los ejercicios realizados, ya sean eventos, creaciones o producciones, acerca de vivencias o experiencias que han tenido o su percepción que tienen sobre algún tema en específico. Bueno, pues este contendrá noticias, artículos y opiniones propios de los estudiantes. Y aquí, como lo menciona Nieto en el 2020, el periódico escolar proporciona una información única sobre las prácticas escolares, dando acceso a los discursos de los diferentes actores que constituyen esta comunidad escolar. Es un recurso que permite conocer las prácticas pedagógicas a través de distintos elementos de prensa formal, pero se diferencia un poco a sus propósitos, su contenido y cómo se va a presentar. Este instrumento está diseñado a cumplir los parámetros didácticos y pedagógicos y se puede utilizar para trabajar las reglas gramaticales y ortográficas, mejorando su lectoescritura. Haciendo un paréntesis, nuestro título es Noti Bernalinas. Noti hace referencia a noticias y Bernalinas. Resulta que en el colegio se hacen llamar familia Bernalina. Entonces, de ahí viene nuestro título. Bueno, en cuanto a nuestro cronograma. Perdón. Digamos que nuestra primera parte de nuestro cronograma fue este semestre que estamos culminando el 2023, y lo que logramos hacer en este semestre fue, a través de la observación, identificar esas dificultades en las habilidades comunicativas de los estudiantes en el curso. Entonces, como les veníamos hablando, la escritura, la lectura. En cuanto a la escritura, ellos no saben expresarse muy bien por escrito. Tú les hablas y te pueden dar muchas ideas, pero a la hora de plasmarlo por escrito no pueden hacerlo fácilmente. Y en cuanto a su lectura, es muy silábica. Entonces, nuestra segunda parte del cronograma sería la implementación, y eso viene a inicios del 2024. Y es también como aprender acerca de los diferentes tipos de noticias, no solo ellos, sino también nosotras. Tener en cuenta, como decíamos, las preferencias individuales de cada uno de ellos, y está como objetivo para ese semestre crear un stand de noticias donde ellos mismos puedan crear las suyas. Y como última fase de nuestro cronograma estaría la creación de un periódico escolar intermedial. Ese sería como el producto de toda la práctica y todo lo que se haría con los niños. Y pues eso sería todo nuestro proyecto hasta ahora de investigación. Excelente, Kenny y Karina. Muchísimas gracias por compartir su trabajo con nosotros. Vamos a seguramente recibir preguntas y comentarios, ¿no?, al final de esta sesión. Bueno, siguiendo el cronograma,
Ahora vamos a dar espacio a quienes nos presentan el tema por dinámicas libres de violencia para el trato digno en la pareja. ¿Quién presenta? Es Guadalupe Elizabeth Murguía Rodríguez. Estás aquí presente, ¿verdad, Eli? ¿Me puedes repetir, por favor? Por dinámicas libres de violencia para el trato digno en la pareja. Sí. Elizabeth Murguía, Santa María Mercado, Eduard Adán Valenzuela y Marta Patricia Valdés. ¿Vas a presentar tú? Sí, Elizabeth? ya presento. Perfecto, muy bien. Recordatorio, de nuevo ya se compartió el formulario para que no quede nadie sin su registro. Les recuerdo que hay que mantenernos dentro de los 10 minutos y mantener los micrófonos apagados mientras los compañeros se exponen. Muy bien, adelante, Eli. Muy bien, pues nosotros les hablaremos un poquito por dinámicas libres de violencia para el trato digno en la pareja. Y como introducción, sí se está cambiando, ¿verdad? Tenemos que la juventud es un periodo comprendido entre los 18 a 30 años, donde pues sabemos que las personas comienzan a experimentar una transición de distintas responsabilidades, ya no tanto de adolescentes, sino ahora más de adultos, que es aquí donde se produce más el reconocimiento, autorreconocimiento emocional y personal, y comienzan a asumir roles relacionados con su género y a desarrollar actitudes tanto en el aspecto social como en el socioafectivo. Y tiene un gran impacto en ellos, ya que en este punto en esta etapa de la juventud, pues comienzan a establecerse como tal relaciones más estables y comienzan en tanto a la cohabitación y el matrimonio de pareja. Dentro de todo esto, nosotros quisimos enfocarnos en el derecho relacionado con los hombres y las mujeres que a partir de una edad nubil tienen el derecho, sin restricción alguna, ya sea por su nacionalidad, raza, religión, etcétera, a casarse y fundar una familia. Asimismo, mediante el consentimiento de los tres esposos pueden contraer y por su parte, pues la familia es un elemento natural y fundamental para la sociedad y se tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En la actualidad, la violencia en la pareja se ha convertido en un problema de relevancia social y de investigación porque cada vez más hombres y mujeres perciben este fenómeno como algo normal, debido a que no logran reconocer la violencia claramente. Tenemos que la dinámica de pareja en un sentido funcional se basa en aspectos emocionales, cognitivos y conductuales. Asimismo, abordamos un punto funcional en el sentido de el establecimiento de acuerdos de comunicación y pues pasando al lado contrario en un punto disfuncional que tiene un intercambio de conductas o actitudes que son poco agradables para la pareja, ya que a medida que vayamos interactuando con la otra persona de nuestro interés, comenzamos a encontrar defectos que a lo mejor pues no los veíamos antes, ¿no? Y es ahí donde empieza la disfuncionalidad y esto aumenta la probabilidad de que aparezca un acto violento. Muy bien, pues mucho gusto, buenas tardes. Entonces aquí cuando nosotros estamos hablando de actos violentos, pues tendríamos que ver que todavía de repente no existe, ¿verdad? Ese consenso claro de cuáles son esos componentes conductuales, ¿verdad? Que están influyendo o cuál es la raíz, vaya, o las estrategias, ¿verdad? Específicas que pueden de una manera ir categorizando de una manera precisa, pero aquí hay tres elementos esenciales, ¿verdad? Que es la intención, que es cuando uno realmente tiene la intención de hacer daño, ¿verdad? Salir con alguien, vamos a decir que consiste en el control más que nada, ¿verdad? En la prohibición de que la otra persona haga su vida. Y la parte del dominio, que si ustedes se fijan, pues ya lo hemos revisado, que tiene pues mucho que ver esto, ¿verdad? Que se producen en las relaciones de pareja.
Y bueno, tenemos una vasta literatura, pero en referencia a esto se puede observar que se puede existir dinámicas de pareja donde los miembros de la pareja desempeñan, independientemente del género, roles de agresor y víctimas al mismo tiempo. Este es un factor esencial para poder generar intervenciones, ya que las dos personas al mismo tiempo se encuentran en las polaridades y habría que trabajar con ellas para sacarlos de esas polaridades de lo que es la violencia. Y bueno, algunos autores, pues ellos mencionan que las mujeres son las que ejecutan las agresiones a nivel psicológico, ¿verdad? Con control, celos, agresiones físicas. Sin embargo, otros también se contraponen entre ello, ¿verdad? Aquí, dentro de mi punto de vista, dentro de mi perspectiva, por la experiencia, sí es importante que las mujeres y hombres sepamos cuál es nuestra responsabilidad y corresponsabilidad, ¿verdad? En una dinámica de pareja, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la violencia y el poder, se ha podido observar, ¿verdad? Que esto es un fenómeno que está muy intrincado, aquí lo que es el poder, lo que es el control, ¿verdad? Entonces, aquí habría que, vamos a decir, cómo poder ayudar a las personas a que puedan darse cuenta, ¿verdad? Que el dominar y el controlar se comienza tradicionalmente con una influencia y una percepción, pero ¿de dónde es, verdad? Tendríamos que llevarlos a que reconozcan su raíz, ¿verdad? Y que dejen de verlo tan naturalizado. Pues todas estas estrategias que existen aquí son aspectos, pues vamos a decir negativos, ¿verdad? Porque estamos hablando de hacer daño, de estar destruyendo, de estar privando, de estar utilizando la fuerza, de estar tomando el control del otro. Ahora sí vamos a decir que estamos infringiendo los derechos, pero por el otro lado también tendríamos que revisar a qué se debe que las otras personas permiten, ¿verdad? Que se infrinjan sus derechos de esa manera. Es por eso que les comento que habría que revisar esa parte de cómo llevarlos a la pareja, al hombre y a la mujer, a que revisen cuál es su corresponsabilidad y puedan salir de su víctima, tanto uno como el otro, y poder, vamos a decir, entrar en una armonía, irlos acercando hacia una armonía. Y bueno, se tiene aquí que, pues vamos a otra vez con las cuestiones del abuso, ¿verdad? Aquí tenemos la coerción, las amenazas para poder influir, los chantajes, que lo utilizamos como estrategia, y esto es un punto esencial porque nosotros podemos revisar que esto es cultural y que lo venimos aprendiendo desde casa. Entonces, es como ir generando estas, vamos a decir, a la hora de la intervención, esas estrategias para que puedan ir las personas dándose cuenta y que puedan ir disminuyendo este tipo de estrategias que utilizamos para relacionarnos y crear vínculos. Uh-huh. Y bueno, en el panorama internacional del Instituto de la Juventud de Chile, podemos ver aquí, ¿verdad? Donde ellos están declarando, donde hay insultos, ¿verdad? Donde hay gritos, donde hay un suficiente porcentaje, ¿verdad? Vamos a decir un 27.7% también, donde estamos prohibiendo al otro, se prohíbe al otro, ¿verdad? Ejercer su parte social, su parte de individuo. Y por otro lado también tenemos la parte de la humillación, del desprecio, ¿verdad? De uno al otro, donde ahí pues estamos reflejando, ¿verdad? ¿Qué es lo que existe dentro de las familias, ¿verdad? Y que los jóvenes lo único que hacen es mostrarnos lo que estamos nosotros como adultos generando. Y bueno, aquí tenemos nuevamente que el 68% está en víctima, que es la mujer, y el 59.2% de los hombres. Nuevamente yo comento que realmente aquí no hay excepción de hombres y mujeres, sino que los dos están en las polaridades y tendríamos que llevarlos a ese punto. Eli, tu micrófono está apagado. Ay, perdón. Dentro del INEGI menciona que la violencia psicológica cuenta con una mayor prevalencia del 51.6, seguida de la violencia sexual
que tiene un 49.7%, y que las personas han sufrido de violencia en sus relaciones de pareja en un 39.9%. Para irnos más rápido, se diseñó el programa de prevención para identificación temprana de la violencia en la pareja. Amor bajo control. Este programa fue un programa piloto donde el objetivo fue reconocer las dinámicas violentas y controladoras en las relaciones de pareja con el fin de brindar estrategias para el establecimiento de interacciones de pareja sana en adultos jóvenes. Asimismo, los temas que se trataron fueron los siguientes, que fueron prácticamente tres, ¿no? Que fue la comprensión de las parejas, el reconocimiento de las dinámicas violentas y de poder en la pareja, y el establecimiento de las relaciones de pareja saludables. Asimismo, el programa se implementó durante el mes de octubre de 2023 en las instalaciones del Gabinete para la Atención de la Comunicación Humana, LenguaKit, donde participaron 19 empleados, siendo el 95% mujeres y el 5% hombres, con un rango de edad de 21 a 34 años, con un tipo de relación desde noviazgo, unión libre y matrimonio, con un tiempo de duración aproximado de 9 años. Asimismo, se aplicaron los instrumentos de evaluación de cuestionario de violencia sufrida y ejercida en la pareja, escala de estrategias de poder de Rivera y Díaz Lovin 2017, y escalas de satisfacción en las relaciones de pareja, en las relaciones cercanas, de los mismos autores. Por su parte, en los resultados se obtuvo que pues el mayor porcentaje presentaron una violencia percibida o sufrida a nivel bajo, y en un nivel alto en poca proporción. La mayoría está entre un medio, tanto de violencia sufrida como de daño sufrido, pero en su mayoría la diferencia que aquí recalca es que la violencia ejercida, pues como se puede observar, aumenta de manera considerable en un nivel de frecuencia media. Asimismo, dentro de las estrategias de poder, se señala que de manera general, el 59.9% de las parejas o de los participantes, utilizan un nivel de estrategias medios y el 42.1% en un nivel alto, donde destacan el sentido de dominación, equidad, recompensas y coerción, así como en un sentido de chantaje emocional. Y a manera general, también en el nivel de la satisfacción de las relaciones de pareja, el 78.9% pues considera un nivel alto en su satisfacción de pareja. Y ya como conclusiones. Muy bien, y bueno, por conclusión, pues uno de los primeros maltratos, ¿verdad?, que se evidencian en las relaciones son de carácter psicológico, que repercuten pues significativamente en la salud mental, ¿verdad?, de la víctima y pues los que están a su alrededor. Y bueno, formas en las que se ratifica la capacidad de dominio y control por parte del agresor, ¿verdad?, ya sea el hombre o la mujer, que vuelvo a repetir, es de manera, interaccionan en esto. Y bueno, en muchas ocasiones se perpetúa también la agresión contra la pareja, ¿verdad?, donde se permite el aumento de la gravedad del acto, ¿verdad?, y donde puede llegar a convertirse en otro tipo de actos como lo que es el físico sexual, y bueno, se puede llegar a la muerte también. Con respecto, pues, a este programa de prevención, para esto tenemos aquí que, pues, ha sido una muestra pequeña, ¿verdad?, y que los datos, pues, no pueden ser generalizados. Sin embargo, se destaca la importancia de continuar trabajando, ¿verdad?, con el diseño y la implementación de estos programas. Hay un programa por ahí que se trabajó en el 2014 por una servidora y una maestra en la Universidad de Sonora. Y bueno, realmente aquí sí nosotros pudimos trabajar con lo que es la metodología también del análisis contingencial y lo que es la salud de Ribes, ¿verdad? Y sobre todo nosotros nos enfocamos ahí a trabajar lo que es la prevención de recaídas, ¿verdad?, promoviendo lo que son los estilos interactivos, saludables, lo que es también trabajar con las situaciones de conflicto y poder disminuir nosotros las sintomatologías originadas, ¿verdad?, por este tipo de interacciones. Y bueno, agradecemos mucho sus atenciones. Muchas gracias, Patti y Elizabeth. Vamos a dar inicio entonces también a los compañeros para seguir acotándonos a los tiempos.
Está aquí Aleida Bacasegua López y la doctora Sonia Beatriz Echeverría, ¿o están aquí presentes? Sí, doctor, yo voy a presentar. Perfecto, entonces tenemos el trabajo autorregulación para reducir conductas procrastinadoras, derecho a un nivel de vida adecuado. Adelante, Aleida, si quieres continuar compartiendo tu presentación. Muy bien. ¿Ya se logra ver? Ya se logra ver. Muy bien, pues primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es... Ay, no prendí la cámara. La voy a prender. Listo. Voy a girar. Mi nombre es Aleida Bacasegua López. Voy a presentar de nuevo. Actualmente pues estoy estudiando la maestría en psicología en el Instituto Tecnológico de Sonora y el tema de hoy es sobre la autorregulación para reducir conductas procrastinadoras, un derecho a un nivel de vida adecuado. Muy bien, voy a iniciar como introducción hablando un poquito sobre el contexto del escenario donde se llevó a cabo la intervención. Pues se llevó a cabo en ITESCA, que es una universidad que pertenece a los tecnológicos, y pues su misión es formar profesionales, ¿no? A través del estudio de la ciencia y la tecnología, y pues es una institución de educación superior que está en el sur de Sonora, de aquí de Cajeme. Respecto a las detenciones de necesidades, para llevar a cabo esto se hizo una entrevista con la encargada del área de tutoría académica. Pues se recogió la información y las principales problemáticas que se están presentando en dicha institución. Los estudiantes, esto se llevó a cabo por medio con los estudiantes de primer semestre. Lo que se presenta a continuación pues son las principales problemáticas, que principalmente la postergación de actividades, también dificultad para autorregularse, dificultad para manejar el estrés, síntomas ansiosos, bajo estado de ánimo, baja motivación en las actividades académicas, así como también pues la dificultad para concentrarse, poca motivación, aislamiento y también llegar al ausentismo, mencionando por todo lo anterior mencionado. Pues voy a definir primeramente qué es la autorregulación. Pues esto es un conjunto de habilidades de automanejo, ¿no? Que tiene que ver también con el contexto, con lo ambiental, pero también incluye el conocimiento de uno mismo, de la manera en la que el estudiante o la persona va a controlar sus comportamientos o la manera de llevar a cabo sus actividades en distintos contextos. También pues va relacionado con aquellos pensamientos, sentimientos y acciones que se plantean y se adaptan clínicamente para el cumplimiento de las metas personales. Si yo tengo a cabo este comportamiento, pues quizás cumpla mi meta, quizás no. Entonces para eso esta persona tiene que tener una autorregulación. Y por otro lado, la procrastinación pues es la tendencia de dejar todo para lo último, o ir postergando aquellas tareas que tengo, y pues esto puede llegar a generar ansiedad por incumplimiento, ¿no? Muy bien, aquí no me voy a detener mucho, pero hablando un poquito de los antecedentes que se tomaron para hacer la intervención, pues se encontraron distintas investigaciones donde intervienen y se implementan distintas estrategias sobre autorreguladas para impactar en los comportamientos de los estudiantes, lo cual nos dice aquí que pues han sido eficaces para reducir la procrastinación y aumentar la autorregulación en los estudiantes, y así como también pues disminuir como conductas ansiosas, el estrés y todo eso que provoca pues el incumplimiento de sus tareas. Entonces aquí se encontró en distintas bases, como menciono, pues que fueron eficaces, ¿no? Y se pudo tener un buen resultado. Pues como planteamiento del problema se dice pues que en Latinoamérica el 90% de los estudiantes pues tienden a procrastinar, ¿no? A dejar sus actividades para lo último, lo cual pues aumenta sin darse cuenta ellos que están afectando también su estado emocional. Entonces, y pues no ven pues más allá, entonces ellos tienden a tener estas conductas. Pero también impacta mucho, esta postergación va a impactar mucho en su autorregulación, entonces se les va a dificultar
autorregularse, y esto pues está asociado mucho con el estado de ánimo que ellos van a presentar después de esta acción. Pues de acuerdo a un estudio cualitativo que se hizo en una universidad de Sonora, pues se pudo recabar información donde pues los mismos alumnos anexan que la mayor parte del tiempo tienden a presentar estas conductas, dejar todo para lo último, para darle prioridad a aquello que les parece más placentero en este caso. Entonces priorizan aquellas actividades y dejan por otro lado sus responsabilidades, y ahí es cuando viene y arroja esta parte del estrés, la ansiedad, y entre ellos pues otros aspectos emocionales. Muy bien, para la intervención que se llevó a cabo se utilizaron estrategias para disminuir la postergación de actividades escolares y aumentar la autorregulación emocional. La autorregulación escolar. Pues el objetivo de esta intervención pues es ver la eficacia que esta tiene para reducir la procrastinación en esos estudiantes e incrementar su autorregulación en situaciones escolares. El modelo teórico que se sustentó, que se utilizó para esta intervención fue el modelo autorregulado de Zimmerman, el cual pues tiene 3 fases, en donde el alumno se automonitorea, hace un análisis de qué es lo que espera en el ámbito escolar, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis creencias, la autoeficacia, y una vez que tiene identificado todo esto que se automonitorea, entra la fase de la ejecución, donde aquí ya entran las estrategias que yo tengo que llevar a cabo para lograr esos objetivos o esas metas que me planteo en el inicio. Entonces, ahí mismo se hace una autoobservación, voy autorregistrando cómo voy llevando estas estrategias a cabo, cómo voy mejorando, y al final el alumno hace una autorreflexión, donde ya se autoevalúa si se han cumplido las metas, cómo lo hizo, cuáles fueron las que se me presentó en el transcurso, estoy satisfecho con mis resultados, logré lo que me propuse al inicio. Entonces, esas 3 fases lo encaminan a que este alumno se autorregule. Los temas y los subtemas que se vieron en el taller, pues primero fue la evaluación previa, donde se hizo una evaluación inicial, se automonitorearon. Después se habló un poco sobre el aprendizaje autorregulado, la planificación de actividades. Después el establecimiento de objetivos, les habló sobre la motivación y la autoeficacia de cada uno. El autocontrol, cómo lo voy a llevar a cabo, y por último ellos se autoevaluaron y reflexionaron acerca de los objetivos, los resultados que obtuvieron al finalizar el taller. Pues el periodo de la aplicación, pues fue un taller de 10 horas, fueron 5 sesiones de 2 horas. Y los instrumentos que se llevaron a cabo para hacer la evaluación fue la escala de procrastinación académica, EPA de Busco. Esta se hizo para identificar conductas procrastinadoras en el ámbito escolar, y el inventario del aprendizaje autorregulado por Linder, Harris y Gordon, para identificar qué tanto se autorregulan de igual manera en el ámbito escolar. Ambas son escalas tipo Likert. Y en base a los resultados que se obtuvieron, como lo mencioné anteriormente, solamente participaron 21 alumnos, fue un grupo de primer semestre, y lo que nos arroja aquí es que pues se rechazó la hipótesis nula, obteniendo un resultado significativo. Esto quiere decir que hubo cambios al inicio y al final de la intervención, no sé si lo mencioné, pero se aplicó un pre al inicial y un post al final a la misma población. Entonces aquí se puede decir, la media nos arroja pues un poco, en la procrastinación en este caso es elevada y sí disminuyó esas conductas postergadoras. Y al fin en la autorregulación, aquí se ve pues la autorregulación un poquito más baja, 171.24, y ahí sí aumentó la autorregulación en 209.81. Entonces eso quiere decir que pues esta intervención fue eficaz y sí hubo esos cambios. Y pues como conclusiones y recomendaciones, pues lo vuelvo a repetir, hubo eficacia, ahí se nos arrojó los resultados, pero una de las limitaciones que se presentaron durante esta intervención fue el tiempo de aplicación,
ya que para este tipo de modelos o este tipo de actividades se requiere de un tiempo más prolongado, más largo, ¿no? Para que los alumnos sigan poniendo en práctica o tengan oportunidad de ahora sí ejecutarlo. Entonces, pero como fue a final de semestre y todo eso, pero se sugiere seguir dando seguimiento, porque en ese momento sí presentaron cambios, pero aquí es que tanto permanecen esos comportamientos. Entonces, pues aquí se puede dar un seguimiento preguntando a los maestros si se están cumpliendo con las metas que ellos se propusieron al inicio del taller, si hubo cambios significativos, si aún se van a seguir mostrando, porque pues también hay muchas variables externas que pueden influir. Y también se puede, como sugerencia, utilizar otro diseño de investigación como con un grupo control y uno experimental, que uno lleve el tratamiento y el otro no, a ver, y a comparar estos cambios en los distintos grupos. Entonces, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Aleida. Muy interesante tu trabajo. Te extendemos todas nuestras felicitaciones. Hay unos aplausos volando. Y bueno, pues vamos a dar continuidad al programa. Recuerden que todas las dudas, comentarios a los expositores las pueden poner en el chat. Las vamos a compartir al final. Y bueno, vamos a dar pie a la última exposición, que no por ser la última ¿no? la menos importante, al contrario, creo que vamos a cerrar con muy buena exposición. Y estoy aquí revisando que sigue el trabajo de Construyendo Puentes, la discapacidad como tema transversal entre familia, derechos humanos y políticas públicas desde la perspectiva psicosocial. Se encuentra con nosotros Guadalupe Refugio o Jesús Ogel, aquí entre nosotros, y también tenemos a Janet Ontiveros como expositores. Hola, buenas tardes. Sí, aquí me encuentro. Perfecto. Bueno, pues adelante, compañeros, el espacio es suyo para exponer. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, después de varias conversaciones que tuvimos pues en este día, termino con una revisión teórica que, bueno, hablar de discapacidad sabemos que necesitamos mucho tiempo, ¿no? Así que traté de resumir lo más posible este tema que trabajamos una servidora, el estudiante Jesús Oel Chávez Barajas de Psicología, Unison Caborca, y la psicóloga Janet Ontiveros Reyes del Colegio también de Profesionales de Psicología, igual que una servidora. Bueno, el tema, como bien mencionó nuestro compañero, es Construyendo Puentes, la discapacidad como tema transversal entre familia, derechos humanos y políticas públicas desde una perspectiva psicosocial. Se van a abordar tres grandes temas, lo que es la discapacidad, la familia y los derechos humanos de las personas con discapacidad y qué podemos hacer como sociedad y como gobierno. Y bueno, cuando nos preguntamos qué es discapacidad, hay muchísimas definiciones, pero la que creo que engloba muchos aspectos importantes es aquella que dice que la discapacidad es caracterizada ya sea por excesos o insuficiencias. Muchas veces nos quedamos con que la discapacidad son insuficiencias o son, ¿no? Aquellas faltas de habilidades o capacidades, pero también los excesos pueden llegar a ser una discapacidad. Estos en el desempeño de una actividad rutinaria normal y pueden ser temporales, pueden ser permanentes e incluso pueden ser reversibles. Y además es esta parte importante que la discapacidad en interacción con diversas barreras puede obstaculizar la participación que tengan estas personas en la sociedad. Y entonces este fenómeno es súper complejo y va a requerir una interacción. Y bueno, entrando un poquito a cifras, que la verdad había muchas muy alarmantes, pero entrando solamente en una de ellas, nos dice la Organización Mundial de la Salud en el 2020, que son los datos más actuales, que más de 1.000.000 millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, y esto equivale al 15% de la población mundial. De estas, 190 millones suelen tener dificultades en su funcionamiento y requieren diversos servicios de asistencia. Esto además nos advierten que las cifras van en aumento por dos cuestiones principales,
el envejecimiento de la población y también el incremento de las enfermedades crónicas. Por lo tanto, nos advierte la OMS que es probable que casi todas las personas experimentemos alguna forma de discapacidad en algún momento de nuestras vidas. Ya hablando a nivel nacional, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020, en nuestro país hay 7.168.178 personas que equivalen al 5.7% de la población con discapacidad. No sé si el gráfico se vea muy bien, pero entre hombres y mujeres es muy similar, siendo las mujeres un poquito con más discapacidad, pero con 2 puntos porcentuales aproximadamente. Y bueno, obviamente las edades, mientras más años de edad, más limitaciones se presentan. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar. La discapacidad que maneja el censo, si se fijan, son estas que vemos en la gráfica. Caminar, toda esta parte de movilidad, de los sentidos, como ver, escuchar, aquellas para bañarse, de funcionales, a unas pocas cognitivas y de la comunicación. Pero reflexionemos, ¿qué pasa con las personas que tienen discapacidad por trastornos mentales? En el censo actual ya se están levantando un poco de estos datos, pero aún falta mucho por hacer en estos temas. Y bueno, también me gustaría resaltar que todas estas terminologías que giran en torno a la discapacidad han ido variando y han ido evolucionando a lo largo de la historia, por diversas situaciones, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de estas personas, a veces las mencionamos como, o las mencionan como minusválidos, disminuidos, sí, que van afectando esta parte de la autoestima, del autoconcepto de las personas. Y bueno, a lo largo de esta presentación les voy dando así como preguntas de reflexión, y de ahora es, ¿cómo recuerdas, cómo tienes el conocimiento de que se les dice a las personas, por ejemplo, con discapacidad visual o auditiva, o a una persona con síndrome de Down o alguna enfermedad mental? ¿Cómo es que, bueno, todavía podemos escuchar, por ejemplo, a las personas con síndrome de Down mongolitos? Concepto que ya no es válido y que afortunadamente ya se está evolucionando en este sentido. Parte de esta evolución ha sido por los paradigmas o los modelos que se han ido utilizando. Por ejemplo, se empezaba con un paradigma tradicional en el que la persona era una enferma y era recluida en casas o en hospitales psiquiátricos con obviamente nula atención de calidad y humana incluso. Pasamos al paradigma médico-biológico donde, bueno, ok, te tengo mejores condiciones de vida, pero al final estás en un hospital psiquiátrico y eres paciente, no eres parte activo de tu proceso, de tu vida, de tu inclusión. Y está el paradigma social. Este paradigma social tiene diversos nombres, por ejemplo, modelo biopsicosocial, paradigma ecológico, etcétera. Y en este ya se concibe a la persona con discapacidad desde esta parte completa, biológica, psicológica y social, y por supuesto desde los derechos humanos. Y aquí, más que ver una deficiencia, se busca que la persona se incluya realmente en la sociedad. Y aquí dice participación real y efectiva. Se defienden los derechos de estas personas, se trata de buscar estas relaciones interpersonales, etcétera. Y como casos, no sé si conocían, por ejemplo, a estas dos hermanas que fueron primas de la reina Isabel y que fueron recluidas totalmente porque no podían saber la población o la sociedad que, bueno, no, que la familia venía con esas herencias o con esas discapacidades. Y afortunadamente, en la actualidad, vemos personas que manifiestan por sus derechos, vemos incluso personas en TikTok o en otras redes sociales que muestran lo que es vivir con determinada discapacidad. Y eso nos hace ser sensibles y nos hace, digamos, conocer esa variabilidad humana como parte de la media, ¿no? De la normalidad, que ese concepto de normalidad, digamos que es difícil de poder saber si utilizarlo o no. Pero bueno, sabemos entonces que la discapacidad va a ser un tema que atraviese muchísimos otros aspectos, de todas las partes, ¿no? Nos vamos a centrar ahorita en la dinámica familiar o en la familia, en los derechos humanos y en esta parte de las políticas públicas. Entrando con el segundo tema, pues bueno, sabemos
que para cualquier persona la familia va a ser siempre fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente es el primer entorno de apoyo y de cuidado que tenemos los seres humanos y va a ser un pilar crucial para que nos podamos desarrollar emocional, social, educativa y de todas las formas posibles. Obviamente, imagínense en una persona con discapacidad, pues esto se vuelve aún más importante por las condiciones sociales que a veces se tienen. Además, otro punto fundamental para la familia es que suelen ser los principales defensores de los derechos. Son aquellos que abogan por su inclusión, que abogan por el acceso a los servicios de calidad y justos, a la eliminación de barreras físicas y sociales y a todo lo que requieren estas personas para tener una vida digna. Además de esto, bueno, proporcionan, pues, por supuesto, esta parte del amor incondicional, de la aceptación y aquello que hacen que las personas podamos desarrollarnos integralmente. Creo que queda muy claro el papel que tiene la familia en todo esto y que, bueno, los derechos humanos, por su parte, también van a ser indispensables, pero ya esta parte para garantizar la igualdad de oportunidades que tengan las personas y, por supuesto, el respeto para poder, pues, funcionar dignamente en la sociedad. ¿Cuáles nos podemos encontrar? Hay muchísimos, pero resalto estos 5 derechos humanos, como el acceso a la educación. En México aún falta muchísimo para poder incluir sobre todo a las personas con alguna discapacidad cognitiva. También la participación en la vida social, la atención médica adecuada, que existan protocolos específicos para atender, por ejemplo, a una persona con discapacidad visual o incluso a las personas con discapacidad cognitiva, que muchas veces son discapacidades invisibles. También, por supuesto, el derecho a un empleo digno y la eliminación de toda forma de discriminación, solo por mencionar algunos. Y bueno, sabemos que reconocer y respetar estos derechos no es nada más lo más justo, sino que también es importante porque nos va a ayudar a construir sociedades que sean más inclusivas y más equitativas. Y bueno, desde mi perspectiva, lo que hemos estado viviendo con esto que les decía de las redes sociales, se va creando una nueva visión de lo que es esta sociedad inclusiva. Pero bueno, ¿qué podemos hacer como sociedad y el gobierno? Primero, saber las necesidades y los obstáculos que tengan estas personas y también saber que pueden ser superados si los conocemos, obviamente, y buscamos implementar una serie de pautas que principalmente deben de ir por parte de las autoridades. En esto entran las políticas públicas, ya que son fundamentales para materializar los derechos, como los ejemplos que ya les mencioné de las personas con discapacidad. Si nosotros manejamos un enfoque o buscamos y luchamos por un enfoque centrado en estas políticas inclusivas y accesibles, pues va a poderse garantizar que las personas con discapacidad tengan esta igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios y los recursos que sean necesarios. Además, es importante que estas políticas, de aquí sí quiero resaltar mucho, deben ser elaboradas con la participación activa, ¿sí?, de estas personas con discapacidad y de sus familias, porque al final son quienes realmente saben sus necesidades y las perspectivas que tengan de lo que actualmente se tiene para ellos. Y entonces, la sociedad y el desarrollo legislativo, sí vemos, y como lo he visto en estos minutos que he tenido con ustedes, sí hay mayor sensibilidad, sí vemos un poco más de inclusión. Hay avances científicos y tecnológicos que nos ayudan a estos pasos que pueden ser agigantados, pero aún nos falta mucho. Y por supuesto, el conocimiento de esos derechos y obligaciones de las personas con discapacidad que estén, pues obviamente, orientados a este desarrollo integral, condiciones de trabajo, educación, servicios de salud. Nos dice también la Organización Panamericana de la Salud, a través de un programa de discapacidad que tiene, que se pueden realizar 4 grandes acciones. 1, la promoción de la equidad en materia de salud para estas personas, ¿no?, mediante sistemas de salud que sean accesibles. También mejorar los mecanismos inclusivos en situaciones de emergencia. Incluso se dice que un gran porcentaje de personas con discapacidad fallecen en desastres naturales porque no hay protocolos para ello. Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva no puede escuchar una alarma sísmica, por ejemplo.
También fortalecer la recolección de datos y evidencias, como hablábamos del Censo de Población de México, y la promoción del desarrollo inclusivo, empoderando a las personas con discapacidad y sus comunidades. Finalmente, resulta, pues obviamente, necesario que nosotros como sociedad busquemos la transformación cultural, la aceptación, la comprensión y valoración de toda la diversidad humana y que reconozcamos que cada persona tiene capacidades y potenciales más allá de las limitaciones. Esto va a implicar que formemos parte de educar a la sociedad sobre la discapacidad, sensibilicemos y tratemos de eliminar estigmas y barreras, y podemos comenzar con los conceptos que giran alrededor de ellos. Y bueno, reflexionemos ante esto. Nuestro país y sociedad cuenta con estas herramientas, cómo hemos avanzado, cómo nosotros hemos aportado. Y ya finalmente, como conclusión, la discapacidad no debe de verse como un problema de esa persona o incluso de su familia, sino como un tema transversal que requiere que todos colaboremos. Obviamente la familia, nosotros como psicólogos o como profesionistas, como sociedad en general y obviamente los gobiernos, para garantizar pues esta igualdad de oportunidades, el respeto a sus derechos humanos y la inclusión plena de estas personas en todos los aspectos de la vida. Y bueno, fue parte de la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo por cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Agradeciendo, ¿no?, este cierre de exposiciones, de compartir todo lo que ustedes han desarrollado y los temas, creo que todos muy relevantes en la actualidad y pues que son parte de problemáticas en las que seguramente tenemos que seguir trabajando. Muy bien, bueno, vamos a dar ahora pie a un espacio de preguntas, a un espacio de comentarios. Tenemos algunos ya comentarios y preguntas que se desarrollaron durante el chat. Me voy a permitir, pero primeramente pues yo quiero felicitar a todos y que podamos dar al menos de manera virtual pues un aplauso, ¿no?, a todos los compañeros que estuvieron, que se vean las manitas ahí, ¿no? Ahí volando. La verdad pues les agradezco porque sé que es tiempo, pero más allá del tiempo también es interés, ¿no? Y es interés con el que ustedes han compartido cada una de sus presentaciones. Y bueno, yo creo que es una invitación para todos de seguir trabajando y seguir atendiendo estos temas que creo que son muy relevantes y que dan pie a nuevas preguntas, ¿no? Bueno, si les parece adecuado, vamos a pasar a este pequeño espacio en el que podamos también pues hacer esta interlocución, ¿no?, entre compañeros. Tengo aquí una primera pregunta, si me permiten, la voy a leer, aquí estaba en el chat. Pregunta, bueno, esta es una pregunta de Elizabeth Murguía, a las compañeras que trabajaron, a Melissa, la de construcción de estereotipos de género en adolescentes de comunidades vulnerables del sur de Sonora. Elizabeth te pregunta, Melissa, ¿cuál consideras que fue el impacto de intervención transdiagnóstica y cuáles consideras son los tópicos que se deben abordar a mayor detalle en los adolescentes con respecto a la perspectiva de género? No sé si está Melissa aquí. Sí, aquí está, doctor. Adelante, Meli. Ok, pues estaba leyendo la pregunta y pensando en esto, que dice, ¿cuál consideras que son los tópicos que se deben abordar con mayor detalle? Justamente estaba muy ligado con el tema que hizo Elizabeth. El desarrollo de este taller, a pesar de que no estaba enfocado especialmente en eso, pero sí tocamos mucho temas sobre violencia de género, sobre cómo prevenirlo, sobre las señales, sobre muchas otras estrategias y conocimientos que se les dio a los chicos. Me di cuenta que la parte de la violencia que se puede vivir en un noviazgo fue algo que debí o que se debería de tocar un poco más en ellos. Casi la mitad de los chicos, que fueron como 12 aproximadamente, que estuvieron en ese taller, perdón, tenían pareja. Entonces, cuando se tocaban ciertas palabras, ciertos temas, ciertos ejemplos que se ponían durante las sesiones, se podía notar que más de uno tenía alguna situación de alerta relacionada a la violencia. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas o tópicos que se pudiera
considerar para un futuro taller, plática y especialmente para los adolescentes de la zona. Muchísimas gracias, Melissa. Bueno, coincido, ¿no?, con todo lo que comentas y sobre todo el hecho de que es una etapa de formación en la que muchos de ellos todavía no tienen precurrentes, no tienen todo este bagaje para identificar lo que ven, lo que experimentan y pues son más susceptibles, ¿no?, en ese aspecto. Sí, así es. Nada más para mencionar rapidito, disculpe. Adelante. Se me pasó a mencionar que pareciera que el tema de la violencia y el noviazgo es algo muy sonado, alguien dice es muy trillado, ya se habló mucho y así, pero a veces no consideramos que hay nuevas generaciones, hay nuevos niños que pasan a la adolescencia e incluso una plática en una escuela a veces no es suficiente para que una persona pueda desarrollar habilidades que los prevenga de alguna situación psicológica que les dañe. Entonces, solamente eso. Sí, bueno, incluso como te mencionaba, yo creo que de entrada, si primero no lo pueden identificar, pues va a ser muy, muy improbable que lo traten de atender ni de buscar información o buscar con quién acercarse, ¿no? Entonces, a lo mejor yo digo, me atrevo yo a opinar, sería importante al menos algún tipo de estrategia psicoeducativa para al menos que aprendan a identificar. Sí, porque sí, tampoco podemos darle la responsabilidad a los maestros, a otras instituciones de atenderlo, ¿no? O sea, pero al menos sí identificar y poder canalizar estos casos y concientizar también al menos al personal docente, que es el que más tiempo pasa, ¿no? En estos casos con los jóvenes. Vamos a pasar a otra pregunta que está muy relacionada, pregunta Guillermo da Silva, acerca de la regulación emocional, ¿podría ayudar con la violencia entre las parejas? Yo creo que esa pregunta era por dinámicas libres de violencia por el trato digno de la pareja, ¿no? Para Elizabeth y para Patti. No sé quién guste contestar, a Guillermo. Patti, adelante. Ok, gracias. Sí, es muy importante, fíjate lo que estaban comentando hace rato, ya que realmente como lo tenemos tan naturalizado en nuestra conciencia, no existe que sea algo que no debiera de hacer, porque forma parte, vamos a decir, de mi canasta básica. Es con lo que yo he vivido y es la manera que yo he aprendido a relacionarme. Entonces, cuando uno lleva a la persona a que lo identifiques, a crear conciencia, ¿verdad? De esto que está pasando en tu vida, de lo que tú estás creando, porque es muy importante darle la cuchara, ¿no? No es que a mí me dan el atole, no, tú agarras la cuchara y tú sopeas, o sea, tú eres responsable de lo que haces, porque eso es algo también muy importante. Cuando no los llevamos a salir de su víctima, de sus polaridades víctima y victimario, realmente es muy difícil, más en los adolescentes. Y más ahora con los adultos, porque nos creemos adultos, pero realmente pues estamos como niños, ¿verdad? Ajá, eso es lo que lo puedo yo decir, ¿verdad? En la experiencia, tanto en comunidades, grupos y lo que es la parte clínica. Gracias. Adelante, Eli. En ese sentido también toma relevancia porque hay que recordar que cuando hablamos de violencia también vienen sentimientos y emociones asociados a la ira, al enojo, a los celos. Entonces la persona tiene que reconocer, a ver, ¿qué estoy sintiendo y qué me está provocando esta situación? ¿Para qué? Para yo poder regularlo, para poder racionalizarlo. ¿Por qué? Porque si me dejo llevar solamente por la emoción, puedo llegar a transgredir a otra persona de una manera significativa, no solamente psicológica. Un antecedente importante de la violencia, sea en jóvenes, sea en adolescentes, es que las primeras agresiones de pareja comienzan desde el factor psicológico, para después evolucionar, o el espiral, como mencionan algunos autores, aumenta a las agresiones físicas, para posteriormente influir en agresiones sexuales o en casos muy extremos en la muerte. Así es, así es. Pues muchas gracias. Yo creo que con lo que comentaban, digo, el compañero Guillermo, no sé si atendieron tu pregunta, pero creo que aquí, y es algo que no nomás está relacionado a la problemática de violencia en la pareja, creo que en psicología un reto muy importante siempre ha sido
esta distinción entre tratar de razonar y tratar de sentir, ¿no? Entonces podemos razonar con las personas, pero si es una problemática que intrínsecamente está asociada a emociones, pues al momento en el que vamos con el joven, él razona muy bien, ¿no? Él dice, no, sí, es que está mal, no, es que tengo que respetar, pero cuando él trae todas sus emociones, cuando está en el momento en que no puede controlarla y su conducta es más emocional que lógica, que racional, entonces creo que aquí nos están hablando de la necesidad de estrategias integrales, ¿no? Que no solamente les enseñemos a identificar, conocer, ¿no? Razonar la problemática, sino también entender los correlatos afectivos, ¿no? Que están asociados y controlarlos, ¿no? Adelante, Pati. Y sobre todo en la parte que ellos puedan hacer conscientes cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Abrirlos a esa parte sistémica, ¿verdad? A esa parte de que ellos puedan ver absolutamente todo, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias y cuáles son las afectaciones a diferentes niveles, porque pensamos muchas veces que eso no tiene consecuencia, ¿verdad? Que no va a haber consecuencia para mí en relación a esto, porque ellos no miran el futuro, o sea, vamos a decir, miran su presente pensando que su corresponsabilidad está muy lejos de ellos, ¿verdad? Está muy lejos el que yo en algún momento tenga que hacerme responsable, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es darle la cuchara y decirle, es ahorita, o sea, es momento a momento, no es para cuando tú crezcas, es allá. ¿Sí? Y que esas conductas se van a generar en hábitos y van a ir evolucionando. A lo mejor ahorita es un empujoncito, ¿no? Y ya después ya no son empujoncitos, ¿no? Entonces, es importante ir trabajando educación yo creo que siempre es buena en todas las etapas de la vida, pero reconocer que es una etapa vulnerable e importante de atender para poder prevenir posibles actos de violencia más allá. Bueno, y aprovechando que tenemos a Guillermo, hay una pregunta, Guillermo, para ti. Tricia te comenta, tengo una pregunta sobre la primera ponencia sobre el valor económico del recurso hídrico. Primero comentar que ha sido una perspectiva interesante e importante para caracterizar el sitio superficial y su potencial, y a raíz de eso, considera que el recurso hídrico subterráneo tiene un valor económico superior o igual al superficial respecto a su estudio. Y también, ¿qué relación considera que tiene el recurso hídrico superficial con las necesidades económicas de la población? Entonces, me refiero, yo creo que lo que nos explica es si hay diferencia económica entre el agua que sustraemos de los mantos acuíferos o la que se encuentra en los ríos, ¿no? Porque evidentemente, pues para la de los pozos hay que invertir para sacar, ¿no? En ese caso. No sé, Guillermo, ¿qué opinas? ¿Qué nos puedes compartir? Muy bien. Pues bueno, hablaré sobre una perspectiva de aquí de Brasil, ¿no? De mi estado. Aquí buena parte del oeste del estado vive de un acuífero. Se llama Acuífero Guaraní, es una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Y es totalmente subterráneo. En algunas partes, con 15 metros ya encuentras agua. Otras tienes que cavar 100 metros, 200 metros. Así que la inversión aumenta, ¿no? Los ríos son mucho más fáciles para conseguir el agua, ¿no? Es más directo, de lagos, de ríos, ¿no? Pero el valor y así, ¿cómo se decide si esa agua vale más o menos, ¿no? Cada comité de cuenca pone el valor que cree por el agua de su área, de su zona, ¿no? Así que en áreas que el esfuerzo por el agua es mayor, el valor del agua que será cobrado para la industria, para las compañías de distribución, será mayor. Claro, esto es en la teoría, ¿no? En la práctica, no pasa exactamente así, ¿no? Porque hay muchos intereses, ¿no? Por ejemplo, hay una ciudad muy grande que se llama Ribeirão Preto, y es el mayor centro agropecuario de Brasil, ¿no? Allí es donde se toman las decisiones sobre el ganado, básicamente. Y allí todo el agua viene del subterráneo. No hay agua, no hay grandes ríos o lagos en esta área. Y no es cobrado para ellos el uso del agua. O sea, en teoría, hay un razonamiento, como la pregunta de Tricia, que
y nos llevaría a cobrar más, ¿no? Pero allí no se cobra nada por el agua, por los intereses regionales, políticos, económicos, que también están, ¿no?, en la discusión. Así que hace sentido esa cuestión de por qué uno vale más que otro. Y ahí depende de la región, básicamente. Donde es más fácil, creo que es casi igual el coste hoy en día. Donde es más difícil. Y claro, y hay siempre también que llevarse en cuenta que el uso, ¿no?, de esos acuíferos empeora la calidad del agua de estas áreas también, con defensores agrícolas, por ejemplo, que ya están encontrando en estudios recientes que la gente está bebiendo defensores agrícolas en el agua de los acuíferos de esta área, por ejemplo. Así que es un coste más, ¿no?, para el futuro, como hablamos, ¿no? Pensamos en el momento ahora, los adolescentes, pero los mayores también. Así es. Ahora funciona bien, aquí a 10 años o Mañana menos. quién sabe, ¿no? Y nosotros estamos, la mayoría aquí compartiendo pantalla contigo, estamos en una zona desértica. Estamos al noroeste de México y es un tema que muy relevante para nosotros. La verdad que bueno que nos acompañas en este espacio y algo que aquí se ha tratado también de impulsar es actualizar los costos del agua en función de su uso. O sea, así como tú mencionas, ¿no? O sea, para uso industrial debería tener un costo mayor porque pues, lo que se tiene que procurar es el derecho, ¿no?, de las personas a acceder a agua potable. Pero evidentemente, pues yo creo que a lo mejor podríamos verlo de esta manera, entre más frívolo puede ser su uso, pues una manera de frenar que ese uso no se exponencie, pues aumentar sus costos, ¿no? Pero es algo que, pues, la verdad, da mucho debate. Sobre todo como vemos algunas empresas refresqueras que van a zonas donde extraen el agua y luego distribuyen su producto, ¿no?, a otras partes y de otra manera pues empiezan a impactar en el ciclo, ¿no?, del agua. Sabemos por casos en África ya documentados que esto es lo que está pasando y de la misma forma, ¿no? Hay ciudades en las que el 60-70% del uso hídrico es para la industria, ¿no? Y se está dejando de lado el uso humano y el costo es el mismo. Entonces, como que ahí hay algo que tenemos que reflexionar y creo que muy ad hoc, la verdad, tu exposición. Bueno, me alegro que es un tema relevante para ustedes también y que encuentren, ¿no?, paralelos con la realidad, ¿no? Ándale, estamos paralelos en esta situación. Otra vez yo hablé con gente de Suiza, allí no tienen problema ningún de agua y es solo por la gestión mismo. Perfecto. Pues Guillermo, pues gracias y tenemos una última pregunta que mencionaron aquí al compañero, permítanme, a la compañera Leida, Jorge Jesús pregunta, ¿qué te inspiró a estudiar procrastinación? Hola. Pues respondiendo a la pregunta de mi compañero, yo creo que el impacto que estos comportamientos tiene en la salud mental, porque como lo mencionaba, pues tienen un gran impacto porque a veces se les dificulta esta parte de autorregularse, ¿no? De llevar a cabo a la ejecución esas actitudes que los llevan al logro de sus metas, ¿no? Entonces, el hecho de postergar, de procrastinar, pues afecta el estado emocional, ¿no? Como la ansiedad, el estrés, entonces que pues no los lleva pues a no tener un nivel de vida adecuado. Entonces el proponer esta parte de estas estrategias para la procrastinación pues puede ayudar a los alumnos, ¿no?, en su desarrollo académico. Así es, y no nada más en lo académico, ¿no? La procrastinación, imagínate, procrastinas en la escuela y dices, hago la tarea después, pero imagínate ahora procrastino en el trabajo, ¿no? Ajá. Dejo el proyecto para después y luego veo cómo le hago, ¿no? Y Así. los hábitos que adquirimos dentro de nuestra formación académica por lo general son hábitos que se reflejan más, ¿no?, en el ámbito laboral. Y bueno, pues yo creo que aquí hay para mucho.
Yo creo que si no hay ninguna otra pregunta y atendiendo los tiempos, me gustaría aprovechar estos últimos minutos para dar un cierre. Les agradezco mucho a nombre del Instituto Tecnológico de Sonora, a nombre de la red ALEC, a nombre de todos los compañeros que están involucrados con este evento, con este 10º simposio, del Departamento de Psicología, de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí del Instituto Tecnológico de Sonora, en coordinación con la Universidad de Limoges de Francia. Y bueno, yo creo que sería muy grato poder cerrar con un pantallazo de todos con la cámara abierta. ¿Qué les parece? Así nos podemos poner todos con la camarita. Y mira, Juan Carlos se fue. Yo creo que dijo, no, ya no quiero una cosa. No, aquí estoy. Mira, tenías ahí tenías a la otra cuenta. Muy bien. Bueno, pues si les parece adecuado, pues una sonrisota, así como si estuviéramos a punto de irnos a comer una carnita esa. No, ahí sí. Aquí se usa mucho, Guillermo. A ver cuándo nos visitas. Perfecto. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda. Lo único que me resta es comentarles que se les va a hacer llegar sus comprobantes de participación, sus constancias vía correo electrónico. Vamos entonces a dar cierre. De nuevo, les agradezco muchísimo toda su participación. Son temas muy interesantes y estoy seguro que la mayoría de ustedes están en algún proceso de formación académica. Y seguramente estos espacios también pues son una manera de irse fogueando en el tema de poder hacer difusión de la ciencia. Sabemos que actualmente en nuestra sociedad la difusión o la divulgación de la ciencia no es algo muy común, a pesar de que pues vivimos gracias a ella en muchos aspectos, ¿no? Usamos la ciencia para muchísimas cosas y yo creo que somos los que menos nos involucramos en estos procesos. Entonces es una parte fundamental la divulgación. Uno no es científico si no divulga, si no platica, si no comparte. La ciencia es algo que se hace de manera comunitaria, ¿no? Ahí hay científicos muy, muy reconocidos y descubrieron muchas cosas y calladitos, ¿no? Creo que hasta Newton, creo que tuvo como no sé cuántos 20 años sus hallazgos ahí guardados no sirve para nada, ¿no? Entonces creo que es importante que hagamos esto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues les agradezco de nuevo, les deseo que tengan muy bonita tarde y espero que nos podamos ver pronto. Hasta luego. Igualmente, que estén muy bien.